Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando esto fue el día domingo, ¿no? El día domingo. Vamos a verlo de repente en pantalla completa para que mis hermanos lo puedan ver. Tomarnos un minutito solamente para hablar lo que el día domingo dijimos. Hablamos de la paternidad de Dios, ¿no? Entonces, Dios Padre es el Padre de los espíritus, ¿no? Jehová, Dios, según la Biblia, según Hebreos 12:9, Él es el Padre de los espíritus. Ahora, cuando el Padre de los espíritus nos manda a la tierra, y nacemos en este mundo físico, Él, el Padre, es el Padre del Espíritu, ¿no es cierto? Nos da un Padre del cuerpo, que puede ser bueno, puede ser malo, puede tener muchos errores, defectos, pero es el Padre del Espíritu continuando su cuidado, continuando su cuidado, ahora mediante el Padre del cuerpo, que son nuestros padres físicos. Pero cuando estamos aquí, nacemos en este mundo físico y por medio de nuestros padres del cuerpo, y luego en un momento conocemos a Dios, ¿no es cierto? Entonces, al entrar en una iglesia y al tener ministros, el Padre del Espíritu continúa su paternidad mediante los ministros, en el caso de ellos, como una paternidad del alma, ¿no? Una responsabilidad del alma, un cuidado espiritual, ¿no es cierto? Dando alimento espiritual, ¿no? A diferencia del Padre del cuerpo, que Él alimenta físicamente, cuida físicamente, ¿no? A diferencia el ministro, ¿no? Alimenta espiritualmente, cuida con sus consejos, ¿no es cierto? O de alguna forma que pueda direccionarte, te cuida, ¿no es cierto? Y también te alimenta con la palabra de Dios. Y al final, el día que muramos, dejaremos a los padres del cuerpo, a los padres del espíritu, a los padres del cuerpo, a los padres también del alma, y volveremos al Padre de los espíritus, ¿no? Pero es una paternidad, digamos, desde el Padre del Espíritu, ¿no? Porque todo proviene de Él, todo don perfecto proviene de Él. Y hoy vamos a hablar de justamente nuestro Padre Jehová de los ejércitos, ¿no? Yo he tenido un padre terrenal también, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del Padre del Espíritu, ¿no? Del Padre del Espíritu. Entonces, salimos por favor de la pantalla completa y preparamos nuestras Biblias, preparamos nuestros cuadernos para entrar con todo, mi querido hermano, a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. El día de hoy, mis queridos hermanos, yo acabo de llegar, de la consejería pastoral. Como ya sabes, todos los martes y los jueves tenemos consejería pastoral. Y realmente, hermano, hoy ha sido una consejería súper archi mega llena, repleta, ¿no? Que al final, hermano, hemos tenido que buscar el tiempo para atender a los últimos 3 que faltaban. Y qué alegría me ha dado el día de hoy poder volver a ver, por ejemplo, a una hermanita que desde los 14 años, cuando iba a la iglesia, ya no la veíamos. Ya hoy, 29 años, casi 30 años, ya la jovencita, hermano, es madre y qué lindo, y viene a reconciliarse para poder congregar. Ver a una hermana, ¿no es cierto?, que la hemos ganado mediante las prédicas por internet, y la hermana vive por aquí, por San Miguel. Y la hermana hoy va y ya la hermana dice, mi pastor, entonces ya yo quiero congregar aquí, usted va a ser mi pastor, así que le damos la bienvenida a la hermana y es una almita ganada de San Miguel aquí, ¿no? Mediante las prédicas que damos y que hoy ha ido ya para, como miembro, quedarse en nuestra amada iglesia, ¿no? Para ser cuidada y rendir cuenta por ella, ¿no? Delante del Señor. Asimismo también, mis queridos hermanos, poder orar por todo tipo de hermanos, hermanas que han venido con necesidad. Qué privilegio que es servir a Dios, hermano. Qué lindo que es trabajar en la obra de Dios, como cantaba nuestro tremendo y gran siervo de Dios, Renato Silvestre, ¿no? Esa alabanza que cantaba siempre, yo quiero trabajar para el Señor, ¿no? Trabajar y orar en la viña del Señor. Qué feíto es no hacer nada, ¿verdad, hermano? Qué horrible es no hacer nada. Hoy tenía al final, hermano, ya tenía mi reunión con todos los líderes
Montes del Callao, ¿no? Y un líder me decía, mi pastor, que cómo extraño como antes predicar en mi célula. Y es que, hermano, qué lindo es operar, trabajar, hacer algo para el Señor. Y qué flojera, hermano, es no hacer nada, solamente oír la palabra, estar ahí y al final luego decimos, no sé por qué me desanimo. Te desanimas porque no te comprometes con nada, te desanimas porque no tienes la mano metida en algo, porque si estuviéramos haciendo algo, eso te jalaría a estar en actividad y a estar lleno también de Dios. Por eso yo quiero animarte, hermano, ¿no? El que las células estén cerradas no significa, tesorera, que tú has dejado de trabajar. Trabajemos en la obra de Dios. No significa, líder, de que vas a dejar la guardia baja. No, vamos a trabajar, a convocar. Hemos dado una ley que cada líder debe tener su WhatsApp con su célula. Cada líder debe tener su WhatsApp con su célula para de esa manera estar en contacto. Es muy importante. Líder, no te duermas. Líder, no te duermas. Gloria a Dios. Y es muy importante servirle a Dios con todo nuestro corazón. Bueno, vamos a entrar a la palabra, hermanos, ¿no? Vamos a entrar a la palabra de Dios. Y vamos a tomarnos algunos versículos, algunos nomás, ¿ya? Algunos acerca de el Padre, Dios como Padre, ¿no? ¿Qué nos pide como Padre y qué beneficios tenemos nosotros de tener un Padre también, ¿no? Por ejemplo, Salmos 27:10. Vamos para allá. Salmos 27:10. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios en Salmos 27:10, hablando del Padre Jehová, del Padre Dios. Dice la Biblia, el salmista David dijo de la siguiente manera, y tal vez esta palabra le esté hablando a algún hermano, alguna hermana hoy en esta noche. Dice la palabra, aunque mi padre físico, mi padre del cuerpo, aunque mi padre terrenal y mi madre, mis padres físicos, dice la Biblia, me dejaran, me hayan dejado, dice la Biblia, con todo y los problemas que yo de repente, si de repente soy una persona que me adoptaron, de repente soy alguien que de niño sufrí porque mi madre murió a una temprana edad, o de repente mi padre salió de la casa y me abandonó, y de repente desde niño siempre noté que otros niños tenían papá, mamá, pero yo no tuve papá, mamá. De repente alguien diga, o de repente yo no tuve a mi padre en la casa, no tuve el amor de un padre, el cuidado de un padre, solo tuve a mamá. O de repente alguien diga, yo tuve a papá, sufrí mucho con él, pero no tuve a mamá. ¿No es cierto? El Señor dice en su palabra, atento, aunque mi padre y mi madre me hayan dejado, dice el Señor, con todo Jehová me recogerá, Jehová será mi Padre, ¿no es cierto? No solamente mi Padre del Espíritu, sino también dice la Biblia que aunque mis padres terrenales me hayan dejado, el Señor estará contigo como Padre, ¿no es cierto? Cuidándote, ayudándote, fortaleciéndote en todo tiempo y en todo momento. Por eso, mis queridos hermanos, qué privilegio que es servir a Dios. De verdad, hermano, qué privilegio que es servir a Dios. Yo jamás he hablado mal de mi padre, no lo he hecho ni en la iglesia, no, ni fuera de ella. Pero sí les he comentado en algún momento que cuando yo cumplí 10 años, esa fue la edad, a los 10 años fue la edad donde yo vi a papá salir de la casa y ya no volver, ¿no? Aunque mi padre en algún momento dijo, mis hijos siempre serán lo primero, nunca me voy a olvidar de ellos, pero pude pasar, por ejemplo, a partir de ese momento, cumplí los 15 años, 18 años, y no tuve a papá a mi costado, problemas que pasé y eso crió en mí muchos sentimientos encontrados, pero cuando a los 16 años yo conocí a Jehová mi Padre, Él, hermano, yo pude ver esta palabra cumplida en mí. Yo pude ver a Jehová papá abrazándome y diciéndome que aunque tal vez tu papá no haya estado, no es cierto, pero yo voy a ser tu padre, yo voy a estar contigo, yo voy a ayudarte, yo voy a bendecirte, yo voy a abrirte camino. Si tal vez no hubo la bendición de un sacerdote del hogar, de un padre terrenal, pero estuvo la bendición de mi Padre del Espíritu, ¿no es cierto?
el cual en todo tiempo me ayudó y me sigue ayudando cada día, mi querido hermano. Por eso yo quiero el día de hoy animarte a ti. Si tal vez tienes una historia triste, si tal vez has pasado la misma historia de no tener a papá, de no tener a mamá, de haber sufrido mucho de niño o de niña, acércate a Dios con todo tu corazón. Y Él en su palabra dice, yo seré tu Padre, yo seré con todo, yo te recogeré, estaré contigo, ¿no es cierto? Todos los días hasta el fin del mundo. Volvamos, por favor. Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a ver otro texto en la palabra, mi querido hermano. Qué buena que está la palabra. Mira lo que dice la palabra. Salmos 103. Salmos 103, verso 13. Vamos para allá. Por favor, abre tu Biblia. Abre tu Biblia, hermano. Abre tu Biblia y saca tu cuaderno para que puedas apuntar y estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Mira. Estamos viendo todavía los beneficios de tener un padre, ¿no? Es importante que nosotros también entendamos una verdad. Y sé que es un poquito, digamos, confrontativa, pero por favor, perdónenme si les digo esto, hermanos, especialmente si hay un invitado, si hay alguien que nos está escuchando solamente, pero el que tengas una religión no te hace cristiano. El que tenga una religión te hace tener el nombre de tu religión. Mormón, testigo de Jehová, FREPAP, no sé, ¿no? El nombre que tengas. ¿No es cierto? Pero la religión no es el camino para llegar a Dios. Dios no dijo, ten tu religión y llegarás a mí. Dios dijo en su palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, cuando Cristo entra y viene a la vida de alguien, esa vida cambia, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra cristiano. O sea, cristiano no es aquel que porque yo creo en Dios. No. Cristiano es aquel que Cristo ha entrado en él y que ahora habla, vive y se comporta como Cristo en la tierra. Y eso no es algo que lo hagamos con la fuerza, porque si yo lo hiciera a mi manera y con mi fuerza, me cansaría los días. Eso es algo porque Dios te ha dado el poder de poder hacerlo, porque Cristo ha entrado en ti, porque Cristo ha entrado en mí, entonces yo puedo comportarme como un cristiano. Ahora bien, cuando usted sale a la calle, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa que es hijo de Dios, pero hermano, perdóneme, pero eso no es una verdad bíblica, no es cuestión de religión, perdóneme, eso es lo que le digo, está en la Biblia, no es que todo el mundo crea de que es hijo de Dios y ya lo es. Según la Biblia, según la palabra de Dios, todo aquel que nace en este mundo es creación de Dios, como una piedra, como un árbol, como la vida física en este mundo, ¿no? Todos somos creación de Dios, como Adán, que fue creado a su imagen y semejanza. Ahora, pero toda creación de Dios, todo hombre, toda mujer, creado por Dios, cuando acepta a Cristo en el corazón, se rinde ante Él, Cristo entra en él y pasa a ser de creación a hijo de Dios. ¿No es cierto? Por ello, entonces, esto que está acá es para los hijos de Dios, que tenemos un Padre, ¿no? Mira lo que dice la palabra. Como el Padre, nota, como el Padre se compadece, qué lindo, de los hijos. ¿Qué padre no se compadece de los hijos? A todos los padres nos toca en algún momento tener que a veces corregir o a veces de repente castigar a un hijo. A todos los padres nos toca. Y quien nunca haya hecho eso, según la Biblia, no es un buen padre. Porque dice la Biblia que el padre que ama, corrige. Entonces, cuando hay un padre que dice, no, yo nunca ni me meto, los dejo, ¿no será que no te importa mucho? ¿No? Pero al padre que le importa a sus hijos, le importa tanto que a veces llega un momento donde tiene que corregirlos porque los ama, así dice la Biblia. Ahora bien, dice la palabra de Dios que como el padre se compadece. Entonces, aunque a veces tengamos que corregir a los hijos, todos sentimos ese nudo en la garganta o eso de ¿por qué pasó esto? ¿No? Mira lo que he tenido que corregir a mi hijo. Y así la Biblia dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová, como el padre, Jehová, como el padre, se compadece Jehová de los que le temen.
Ahí viene la primera pregunta. Volvamos, por favor. Ahí viene la primera pregunta. Entonces, el padre se compadece de los hijos. Y yo sé que acá todos gritan, amén. Pregunta, ¿tú eres hijo? Entonces tú dices, sí, amén, yo soy un hijo. Bueno, volvamos al texto, por favor. Pero según este versículo, los hijos, dice la Biblia, como el padre, así como el padre se compadece de Jehová de los que le temen. O sea, los hijos tienen ese respeto, ese temor de Dios que tiene que ver no con miedo, sino con un respeto. Entonces, si tú eres hijo, tú y yo vamos a respetar a Dios, vamos a honrar a Dios. Mire, salimos por favor. El día de hoy fue una hermana a mi consejería y esta hermana fue un poquito atribulada, un poquito triste, mal, porque ella me decía, mi pastor, quiero confesarle que yo me conecto, no, yo me conecto al empezar, yo me conecto, pero luego que me conecto y aparece ahí como que yo me he conectado y hasta digo un bendiciones, ¿no es cierto? Luego yo estoy haciendo otra cosa. Yo estoy haciendo otra cosa, moviéndome y a veces no presto atención a la palabra. Y ella me dice, pero yo me siento mal porque ya no puedo estar así, no es correcto. Y bueno, comencé a darle algunas estrategias y secretos de cómo hacer, ¿no? Para honrar a Dios. Pero, ¿sabes qué? Me gustó la actitud de la hermana. O sea, ella sabía que no estaba respetando a Dios, porque no es respetar a Dios eso es como que usted me hable, mi pastor, una pregunta, y yo esté, ¿sí? ¿Qué? Y pastor, y yo esté haciendo otra cosa y ni lo mire ni lo escuche. Bueno, hay muchos de que a veces, me imagino, ¿cuántos harán lo mismo? Ponen de repente, entran a la transmisión, ponen un bendiciones y siguen de repente barriendo, siguen cocinando, o si suena el teléfono, contestando, pero no, hermano, eso no es temer a Dios. Eso no es respetar a Dios. Y la Biblia dice, si vemos en el versículo, por favor, la Biblia dice, hermano, que Jehová es padre, ¿no es cierto? Pero los que son hijos, dice la Biblia, son personas que le temen a Dios. Repito, ahora sí volvamos. Pero los que temen a Dios, esa palabra temer no tiene nada que ver con miedo, tiene que ver con respeto, respetan a Dios. ¿Ah? Por ejemplo, para mí, el venir aquí, hermano, acabar una consejería, luchar contra el tráfico, venir corriendo, no me da tiempo de nada. Por eso que yo cuando acaba la transmisión, apago todo para recién poder comer. Y bueno, no me da tiempo de nada, mi querido hermano, pero yo no lo hago porque yo me crea algo o porque yo quiera que usted se admire de mí. No, yo lo hago porque yo respeto a Dios, lo hago por amor a Dios. Eso implica entonces de que somos hijos. Entonces, hermano, yo le motivo con todo mi corazón, honremos a Dios, respetemos a Dios con todo nuestro corazón. Muy bien, otro versículo, por favor. Vamos a Malaquías 1:6. También habla un poquito de eso. Malaquías 1:6. Mira lo que dice la palabra. El hijo honra al padre, ¿no? El hijo honra al padre, ¿es cierto? Porque, hermano, mira, escúchame bien. Si un hijo no honra a su padre o no honra a su madre, le dice papá de boca, pero el hijo verdadero honra a su padre, honra a su madre, el hijo verdadero. Es cierto, hay un querer servir, hay un querer atender, hay un querer honrar, ¿no? Amar, bendecir. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora mira lo que Dios pregunta. Es impresionante, hermano. Es impresionante porque hay personas que piensan de esta forma. No, Diosito solamente quiere que creas en Él. ¿Pero por qué vas a la iglesia? Si Diosito solamente, la fe es aquí en el corazón nomás. Diosito solamente quiere que tú creas en Él nada más. Basta que tú creas. ¿No? ¿Por qué tienes que ir a congregar o conectarte? ¿O por qué tienes que...? No. Diosito solamente es la fe. La fe en tu corazoncito, aquí, ahí Diosito. ¿No? Diosito quiere que tú le creas y con fe. Eso es lo que le gusta a Diosito. ¿Así? La pregunta es, ¿qué Diosito estás leyendo tú? Estás leyendo, creo, ¿cómo se llama?
No sé qué libro estarás leyendo, pero en la Biblia que yo leo, no veo a un Diosito que dice, tú solamente cree en mí aunque hagas lo que te da tu gana. No, yo veo a un Diosito que dice, a ver un momento, ¿tú me dices que eres hijo? ¿Sí? ¿Tú eres hijo? Ya, a ver, si tú eres hijo, el hijo honra al padre, ¿no? ¿Yo soy tu papá? ¿Sí? ¿Yo soy tu papá? Ya, si yo soy tu papá, dice Dios, el hijo honra a su papá. Así dice Dios. Y luego, y todavía pregunta, ¿no? Si pues yo soy su padre, o sea, aquí yo no veo a un Diosito, no importa, ¿no? Tú solamente cree en mí. Acá yo veo a un Diosito que pregunta, incisivo, que te pone, perdóneme que use esta palabra, pero que te pone hasta contra la pared, como diciendo, ¿me amas o no me amas? Ya, ¿soy tu padre o no soy tu padre? ¿Eres mi hijo o no eres mi hijo? Porque mira, el hijo honra al padre, dice el Señor. Y el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, dice Dios, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el respeto que me debes tener? La admiración. ¿Dónde está, digamos, el respeto que debe haber hacia mí? Dice Dios. Y si yo soy vuestro Señor, ¿dónde está mi temor? Miren, hermanos, salimos por favor. Miren, mis queridos hermanos, estamos viendo en este momento al Padre, pero al papá del Espíritu, ¿no? Al Padre Jehová. Interesante lo que preguntan, ¿no? Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está la honra que me deben de tener? Yo les comentaba a ustedes que hace algunos años atrás, había una adoración muy bonita. No la recuerdo toda, así que si de repente en una parte me trabo, perdóneme, pero la puedes buscar en el YouTube, ¿no? Cuando es para el Google, se dice googlear. Y para el YouTube, ¿cómo se dice? ¿Yutear? ¿No? Ya, bueno, luego lo googleamos. Pero miren, hermanos, lo puedes buscar en el YouTube. Pero en el YouTube, por ejemplo, puedes buscarlo y pones, por ejemplo, adoración, ¿por qué me dices padre y no vives como un hijo? Así comienza, ¿no? Porque el Padre nuestro es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad. Pero esta adoración hace lo que Malaquías hizo. ¿Por qué me llamas padre si al final no vives como un hijo? ¿No? Entonces, esta adoración dice, ¿por qué me llamas padre si no vives como un hijo? ¿Por qué me dices nuestro? ¿No? Si al final terminas pensando solamente en ti. ¿Por qué siempre me dices que estás en los cielos y luego tú vives allá en la tierra, tan alejado de mí? Después tú vas diciendo, santificado sea tu nombre. Y yo pregunto, ¿en quién piensas cuando vuelves a pecar? Y bueno, y sigue, ¿no? Ahí puedes buscarla y la cantas y la mandas como especial, ya que hay algunos hermanos que me están diciendo, mi pastor, está libre el jueves, ya yo quiero mandar mi especial el jueves. El sábado está libre, hoy me decía una hermana, el domingo vamos a mandar un especial de unas hermanas danzando. Así que puedes separar tu día, tú con tu hijo, un especial, o si no, matrimonios, una familia, una célula, y mandan un especial. Aquí lo mandas, coordinas con nuestra hermana Reinita, lo mandas y de esa manera o lo dejas en la consejería pastoral para que participes antes de la palabra de Dios. De esa manera todos participamos como iglesia, como pueblo, como equipo. Muy bien, entonces hermano, aquí el Señor le dice, ¿no? Entonces, si realmente yo soy tu padre, honrame, valórame, respétame, porque Él es el Padre de los espíritus. Hebreos, capítulo 12, verso 7. Vamos para allá. Hebreos 12:7. Gloria a Dios. Esa adoración que les he comentado es bien bonita, hermanos. ¿Ah? Yo la escuché hace años, cuando tenía más o menos 20 años, ¿no? Yo la escuché y luego la tocaba con mi guitarra, una cosa tremenda y maravillosa. Muy bien. Ahora pasamos al Nuevo Testamento, ¿no? Hebreos dice, atentos, si soportáis la disciplina, dice el Señor, si soportas la disciplina, Dios te está tratando como hijo.
O sea, si soportas el chicote cuando Dios te da, entonces si lo soportas es porque eres hijo. Si lo soportas, entiende, Dios te está tratando como hijo, porque nadie corrige ni chicotea a hijo ajeno, excepto este loco, pero Dios no es loco. Si soportáis la disciplina, Dios te está tratando como a hijo. Entonces no te amargues, hermano. Cuando de repente te disciplinen, cuando de repente Dios permita un chicotazo, que lo que pensabas o planeabas te salió mal porque lo hiciste sin Dios, no te amargues. Comienza a decir, Señor, me has corregido, soy tu hijo. Más bien preocúpate cuando tomes, fumes, forniques, te vayas a los bares, al prostíbulo, te metas con uno, con otro y no te pasa nada. Y nadie se entera y no ocurre nada y el diablo te diga, es que eres el consentido de Dios, el preferido de Dios. Mentiroso, no eres el preferido ni el consentido, al contrario, no eres hijo, porque si fueras hijo, el que es padre corrige, el padre corrige. Si soportáis la disciplina, Dios te está tratando como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel? La pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¡Qué tremendo! En el mundo hay un dicho muy, muy tremendo que a veces la gente dice, no, porque tú sabes que Diosito no castiga. Diosito no castiga. No sé si usted se ha encontrado, por favor, hermana Reina, atenta a los comentarios. No sé si alguno, hermano, por favor, pónganlo en los comentarios. Si alguien, ya sea, por ejemplo, en la familia, los vecinos, o de repente tu mismo esposo, o alguien te dice, no, pero tú sabes que Diosito, Él no castiga. Diosito no castiga, ¿no? Así la gente habla. Y bueno, yo no sé qué leerán, están leyendo Condorito, no sé qué cosa leerán, pero la Biblia me dice a mí de que Dios castiga. Ahora mira, al que es hijo se llama disciplina, ¿no? Disciplina, como cuando un padre disciplina a su hijo, ¿no? Pero cuando no es hijo y está de más, o sea, está de más, pero es inconverso, y está de más, se está metiendo de repente con la iglesia de Dios, se ha levantado contra los ministros de Dios, está hablando en contra de la palabra de Dios. Cuando ya está de más, entonces a eso la Biblia le llama, cuando Dios hace algo, le llama juicio. Juicio. Entonces cuando es para el mundo y Dios reacciona, le llama juicio. ¡Pah! Sodoma y Gomorra. Cuando Dios tiene que hacer algo porque ya está de más esa persona, se llama juicio, ¿no? Pero de seguro que Dios le dio oportunidades para que se arrepienta. Pero como no se cansa de pecar y está de más, se llama juicio en la Biblia. Pero para el otro lado, cuando son cristianos, cuando son hijos de Dios, no se llama juicio, se llama disciplina. Disciplina. ¿Duele la disciplina? Sí, es un chicotito. ¿A cuánto les ha pasado de repente eras niño, eras niña y tu mamá te decía pórtate bien y de pronto sacó la correa espiritual, ¿no? Sacó la correa y tú corres, no corres para salvar tu vida, pero la correa no medía 1 metro, medía 2, 3 metros y ¡fua! Y te daba, ¿no? ¡Fu! Te agarraba la correa, ¿no? ¿Dolía o no dolía? Sí, dolía, llorabas. ¿No es cierto? Pero ¿valió la pena o no valió la pena? Valió la pena tanto que ahora tú también tienes hijos y entiendes que si se portan mal o si están mal criados, tienes que corregirlos para que sean personas de bien y tengan un entendimiento correcto de la vida. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, el padre que ama disciplina. Así que hoy quiero darte una palabra. Si en algún momento tienes que ser disciplinado por tus pastores, si en algún momento te disciplinan en la iglesia, si en algún momento aún eres quitado de un cargo, si de repente ya ha pasado en la iglesia, tienes un cargo y tienes que ser degradado, ¿no? A bajar nuevamente a miembro,
Pase lo que pase, eso no importa. Lo que importa es que tú entiendas, si yo he hecho algo malo y me han corregido, si yo he tenido una mala actitud y me han disciplinado, es mi Padre que me está corrigiendo. Y si mi Padre me está corrigiendo, eso significa, según la Biblia, que yo soy un hijo, que yo soy una hija. Porque si yo no fuera hijo, entonces no me disciplinaría. Así que yo sé que a veces la disciplina duele, a veces los tratamientos duelen, pero entiende, no solamente es que el Padre me cuida, que si tu padre y tu madre te dejaren, Jehová te recogerá. No solamente es que Jehová así como el Padre tiene misericordia del Hijo, también tendrá misericordia de ti. No solamente es su amor, su protección como Padre, sino también es el que si yo soy tu Padre, ¿por qué no me honras? También es, si yo soy tu Padre, entonces acepta la disciplina. ¿No es cierto? Si yo soy tu Padre, entonces soporta la disciplina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis queridos hermanos? ¿Qué te parece si glorificamos el nombre del Señor? Sí, vamos a glorificar el nombre poderoso del Señor, por favor, porque ya prácticamente nos faltan 2 versículos más y terminamos, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar, por favor, vamos a dar fuertes glorias al nombre poderoso del Señor. A su nombre, a su poderoso nombre, a su glorioso nombre. ¿Y quién vive, mis hermanos? ¿Quién salva? ¿Quién sana? ¿Quién viene por segunda vez? A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale fuertes palmas al nombre poderoso del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a ver el penúltimo versículo. Mi pastor, pero el tiempo, hoy va a predicar. De repente vamos a predicar un poquito menos, sí, así como en un culto dominical, cuando a veces predicábamos un poquito menos, entonces les dejábamos salir temprano y de repente hoy van a salir temprano, o si no les cuento mi testimonio que dura 1 hora y lógicamente nos quedamos, ¿no? Vamos a ver qué nos lleva el Señor. Primera de Juan 2:15, vamos para allá. Primera de Juan 2:15. Muy bien. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermano. Primera de Juan 2:15. Dice la palabra de Dios, no ames el mundo. No ames el mundo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué no quiere que ame el mundo? No te decimos que no salgas a la calle, que no trabajes. No te decimos que no trabajes, que no estudies. No, sal a la calle, trabaja, estudia. Pero a mí me gusta ir a Minca, pastor. Anda, vete a Minca. Pastor, me gusta irme al Mall Plaza. Anda a Mall Plaza. Yo quiero viajar, pastor. Viaja, no hay problema. Pero escúchame bien. Estamos en el mundo, pero no ames el mundo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo y todo lo que hay, dice la Biblia, pasará. Pasará. Así dice la Biblia. ¿A quién tienes que amar? No al mundo. Ama a Dios. Ama a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor. Si alguno ama al mundo, si alguno ama a este mundo, en vez de amar más a Dios, el amor del Padre, nota, el amor del Padre no está en él. Entonces, hermano, tu amor, si eres hijo, si Él es tu Padre, tu amor debe ser prioridad para Dios. Primero es Dios. Primero es Dios, mis hermanos. La Biblia dice, no ames este mundo porque todo esto pasará. ¿Dónde dice eso, mi pastor? ¿No me crees? Vamos a verlo. Siguiente versículo, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, todo lo que hoy ves en esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siguiente versículo, 17. Y el mundo pasa, todo esto va a pasar, mi querido hermano, y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre.
Entonces, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Tú eres hijo? Amén, yo soy hijo. Bueno, primero es Dios. Primero ama a Dios. Ahora, no lo malinterpretes. No estoy diciendo deja el trabajo, porque la Biblia dice que el que no trabaja es peor que un cristiano, es peor que un incrédulo. No dice la Biblia no dejes de trabajar si amas a Dios. No, al contrario. Ahora sé más ordenado, pero dale también la prioridad a Dios. De repente te dicen en el trabajo, de repente, mira, quédate hasta las 10 de la noche y te pagamos de repente un poquito más. Bueno, pero ¿qué dice la palabra? Primero es Dios. No vas a dejar de conectarte, no vas a dejar de congregar. Y ese dinero que te dan, igualito lo gastas. En cambio, la salvación es eterna. Por eso, no améis al mundo no significa que no estudies. No, estudia, hermano, estudia. Estudia, prepárate. Ahora que ya todo es por internet, mi querido hermano, hay posibilidades para que puedas estudiar en un instituto, hasta en una universidad, solamente por, digamos, por internet, ¿no es cierto? Así que no hay problema. Prepárate, estudia, trabaja. ¿Quieres irte a la minca? No hay problema, anda, vete a la minca. No hay problema, pero primero es Dios. Primero es Dios. ¿Qué es eso de que de repente, ay, mi pastor, no me conecté el día jueves? ¿Pero por qué? Me fui a la minca a pasear. No, pues hermano, ¿que eres hijo o no eres hijo? ¿No es cierto? No, el que es hijo, primero es Dios. Primero es Dios. ¿No es cierto? Primero es Dios. Entonces, si Él es tu padre, ámalo a Él, porque Él es tu padre. ¿No es cierto? Eso es muy importante. No, o sea, yo no puedo decir, por ejemplo, Él es mi padre, pero yo amo más de repente la minca. Él es mi padre, pero yo amo más de repente la calle. No. Si Él es tu padre, hónralo, ámalo, dale el primer lugar porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Muy bien. Siguiente, por favor. Último versículo, mis queridos hermanos. Padre Santo, ¿qué está pasando? Segunda de Juan 1:4. Vamos para allá. Segunda de Juan 1:4. Muy bien. Miren, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra en este último versículo de la Biblia. Dice la palabra de Dios, segunda de Juan 1:4. Mucho me regocijé, dice la palabra de Dios. Mucho me regocijé, porque he hallado algunos, note, de tus hijos. ¿Eres hijo? Amén, mi pastor, yo soy un hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Vamos a ver si entonces, digamos, las características de un hijo de Dios de la Biblia son también tus características. ¿No es cierto? Porque ya dije, no es cuestión de decir Dios es mi padre. Porque si fuera cuestión de decir Dios es mi padre, entonces si hubiera un hermano que dice Maradona es mi papá, Messi es mi papá, no por eso va a ser su papá, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión de decir, sino si Él es tu padre, ¿no es cierto? Va a pasar lo que dice la Biblia. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Cómo anda un hijo? En la verdad. ¿Cómo anda un hijo? A la luz. ¿Cómo anda un hijo? En lo que es correcto. Atento por acá. Conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ay, ay, ay. Entonces, ¿Él es tu Padre? ¿Sí? ¿Él es tu Padre? Bueno, hay mandamientos del Padre. Hay mandamientos del Padre. ¿Lo cumples? ¿No lo cumples? Entonces, con mucho respeto, no es tu Padre. Él es Diosito para ti, Diosito, pero tu padre no es tu padre, porque si Él fuera tu padre, serías hijo. Y si tú eres hijo, honrarías al Padre y guardarías los mandamientos del Padre. Más o menos por ahí va lo que la Biblia dice. ¿Es cierto? Entonces, porque el que es hijo está capacitado para honrar al Padre. Mira, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tú caminas por la calle, ¿no? Estás caminando por la calle y de repente ves que tu zapato está sucio. Y a los jóvenes que pasan por la calle, a un joven le dices, consíguete un trapo y límpiame el zapato. ¿Tú crees que lo haría ese joven? Mira, si alguno lo hace, no lo sé, pero en la gran mayoría no lo van a hacer.
Hasta de repente te pueden decir, te pueden ofender. Hoy tú que te has creído, que por aquí, que por allá. ¿No es cierto? Pero si tú estás por la calle con tus hijos y a tu hijo le dices, un favor, límpiame el zapato, ¿sabes por qué lo hace? Porque él dice en su mente, es mi padre, me está pidiendo algo, ¿no? Entonces, a ver qué busco para limpiarle el zapato. Los que son hijos están capacitados para atender, para servir, para amar. No es cuestión de decir, no, él es mi padre. No. Si él es tu padre, pregunta. Entonces, ¿andas conforme al mandamiento que dio el Padre o vives a tu manera? Porque si vives a tu manera, entonces todavía no eres hijo. Y si no eres hijo, todavía no es tu padre. Porque los que son hijos están capacitados para vivir conforme al mandamiento que recibimos del Padre, su palabra. Y como estás capacitado y vives según el mandamiento de su palabra, eso indica que eres hijo. Y si eres hijo, Él es tu Padre. Vamos terminando, por favor, en esta preciosa hora. Qué impresionante, mi querido hermano. Vamos a poner, solo para terminar, vamos a poner, tanto el día domingo como hoy martes, hemos hablado la paternidad de Dios. Primero es el Padre de los Espíritus, el Padre de los Espíritus. Cuando el Padre de los Espíritus manda a alguien a la tierra, le da un cuerpo. Pero para darle un cuerpo, tiene que ponerle padres terrenales, padres del cuerpo, al espíritu que él mandó. Pero al final es el mismo Padre usando a los padres para una paternidad. ¿Qué es una paternidad? Para cuidar, alimentar, ¿no es cierto?, a ese espíritu. Padre del espíritu, viene el espíritu a la tierra, padres terrenales, luego ese espíritu que vino a la tierra, que ahora está en un cuerpo, en algún momento conoce la palabra de Dios, va a una iglesia, conoce a Dios y entonces pasa a otra paternidad, a modo de cuidado, también a ser cuidado por su alma, ¿no es cierto? Alimentado, no físicamente, sino espiritualmente, cuidado. Qué impresionante. Pero al final siempre es el Padre de los Espíritus usando, ¿no es cierto? De tal manera que al final esa persona, ¿no es cierto?, que salió de Dios, del Padre de los Espíritus, vino a la tierra, tuvo sus padres físicos, conoció a Cristo en una iglesia, tuvo sus padres espirituales, ¿no es cierto? Y luego de eso muere y vuelve al Padre de los Espíritus. Por eso cuando una persona, por ejemplo, por poner varios casos, pero pongo uno solamente. Por eso cuando una jovencita o un jovencito, por ejemplo, se va a casar, ¿qué hace esa jovencita, ese jovencito? Por ejemplo, si es jovencita, ¿no es cierto?, ella se va a casar, es cristiana, ella quiere casarse en la voluntad de Dios para agradar al Padre de los Espíritus. Dice la palabra, no os unáis en yugo desigual. Esa jovencita cristiana quiere casarse con un cristiano, hacerlo en la voluntad de Dios, en el orden, para agradar al Padre de su Espíritu, ¿no? Pero el día que se casa, el sueño de esa jovencita, ¿qué cosa es? Que su padre, pero ya no el Padre del Espíritu, su padre terrenal, ¿no es cierto?, la entregue a esa nueva etapa de su vida, ¿no es cierto? Pero tener la bendición de sus padres, que sea su padre que le entregue, que sea su madre bendiciendo, ¿no es cierto? Y que no sea algo que los padres no bendigan. Agrada al Padre del Espíritu para no meterse con yugo desigual. El día que se casa desea ser entregada por sus padres terrenales, pero no quiere convivir. Quiere casarse y que su matrimonio sea bendecido. ¿Por quién? Por su ministro,
¿no es cierto? Ya se casó ya con Alex Curry, ¿no? Ya se casó ya con Richard Swing, ¿no es cierto? Ya lo bendijeron en el civil, ¿no? En el civil ya lo bendijeron ya lo bendijeron, perdón, ya lo casaron por civil, pero ahora ella dice, yo quiero que mi ministro, no importa si con unas 10 personas, ya sea en mi casa o en el templo, en el segundo piso, no quiero algo grande, de repente algo chico, y ya, yo quiero que allí también bendiga esta relación, no la bendiga, no solamente que se una legalmente, sino que haya una bendición espiritual, Padre del Espíritu, Padres del cuerpo, Padres del alma. Impresionante, hermano, y todo esto se ve en la Biblia. Podría mencionarles más ejemplos, mis queridos hermanos, pero qué lindo es poder de alguna u otra forma ser bendecidos por el Padre de los Espíritus.